Hola, soy la doctora Joan. En Vida Plena Senior hablamos de lo que la medicina debería decirte, pero muchas veces no dice. Hoy vamos a hablar de algo que la medicina convencional raramente menciona en la consulta. ¿Por qué algunas personas llegan a los 90, 95, incluso a los 100 años con lucidez, movilidad y alegría de vivir? ¿Y por qué otras, con acceso a los mismos medicamentos y los mismos hospitales, comienzan a deteriorarse a partir de los 60? Esta pregunta lleva décadas persiguiéndome como médica. Y debo confesarles algo. La respuesta no la encontré en los libros de texto de la facultad, la encontré en los datos, en los estudios de cohorte más grandes que se han realizado sobre envejecimiento humano, y en las historias reales de personas que desafiaron lo que se supone que debe ocurrir con el cuerpo después de los 60. No voy a hablarles de suerte genética. La genética explica apenas el 20 al 25% de la longevidad. Hay un estudio clásico con gemelos idénticos escandinavos publicado en la revista Human Genetics, que demostró de forma contundente que incluso personas con el mismo ADN exacto pueden tener diferencias de hasta 15 años en su esperanza de vida real, dependiendo de sus hábitos y su entorno. El 75% restante, según investigaciones del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos y del proyecto Blue Zones, liderado por Dan Buettner, depende de decisiones cotidianas. Decisiones que la mayoría de personas toma de forma inconsciente, sin saber que cada una de ellas está sellando silenciosamente su destino biológico. Hoy les revelaré 6 de esas decisiones. 6 patrones de comportamiento que los investigadores han identificado consistentemente en personas que superan los 90 años con calidad de vida real, no con máquinas que los mantienen vivos, sino con autonomía, con relaciones, con sentido. Decisión 1. Redefinir el propósito de vida, después de los 55. La primera decisión silenciosa que distingue a los longevos del resto no tiene nada que ver con la alimentación ni con el ejercicio. Tiene que ver con una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse después de los 55 años. ¿Para qué me levanto por las mañanas? Parece una pregunta filosófica, incluso un poco incómoda, pero les aseguro que desde el punto de vista de la medicina del envejecimiento es una de las preguntas más clínicamente relevantes que existen, porque la respuesta que cada persona da a esa pregunta, o la incapacidad de responderla, tiene correlatos biológicos medibles y directos. Los japoneses tienen una palabra para esto, ikigai, que podría traducirse como la razón de ser, o más exactamente, la razón por la que vale la pena levantarse. Y no es un concepto filosófico abstracto, reservado a monjes zen, es una variable médica medible. Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open, con seguimiento a más de 43.000 adultos japoneses durante 7 años, demostró que las personas con un sentido claro de propósito tenían un 57% menos de riesgo de mortalidad prematura que aquellas que declaraban no encontrarle sentido a su existencia. 57%. No es una cifra menor. Es mayor que la reducción de riesgo que ofrecen muchos fármacos cardiovasculares de uso habitual. Pero aquí está el problema que afecta específicamente a quienes tienen entre 55 y 65 años. La jubilación anticipada, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se independizan, la pérdida de roles profesionales o parentales que durante décadas dieron estructura e identidad, todo esto puede generar lo que los psiquiatras llaman vacío existencial agudo. No es depresión clínica en todos los casos. Muchas personas que lo experimentan no se sienten tristes, se sienten simplemente sin dirección, como un barco al que le han quitado el timón, pero que sigue flotando. Los centenarios que los investigadores del proyecto Blue Zones estudiaron en Okinawa, en Cerdeña, en la península de Nicoya de Costa Rica y en Loma Linda, California, tenían algo en común que al principio parecía trivial, pero que resultó ser fundamental. Todos tenían una razón clara para levantarse cada mañana. No tenían grandes misiones ni proyectos grandiosos. Tenían cosas concretas, cotidianas, irreemplazables. Un huerto que atender, una comunidad que necesitaba su sabiduría, una artesanía que transmitir a las generaciones más jóvenes, un nieto al que enseñarle algo que solo ellos sabían. En Okinawa, las mujeres mayores de 90 que los investigadores entrevistaron tenían grupos de apoyo llamados moais, grupos de amigas de toda la vida que se reunían regularmente y que se comprometían a cuidarse mutuamente.
Cada una sabía que las otras la necesitaban. Esa necesidad mutua es en sí misma un propósito. La decisión silenciosa que usted puede tomar hoy, si tiene entre 55 y 65 años, no es encontrar un propósito como si fuera un objeto perdido debajo de la cama. Es construirlo deliberadamente, porque el propósito no se encuentra, se arquitectura. Le propongo un ejercicio clínico sencillo y con base empírica. Durante los próximos 7 días, escriba cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, 3 respuestas a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer, saber o transmitir yo que nadie más puede hacer exactamente igual que yo? No importa si las respuestas son grandes o pequeñas. No importa si son cocinar el guiso de mi abuela o entender de árboles frutales o saber escuchar sin juzgar. Ese acto de escritura no es un ejercicio de autoestima, es una intervención neurológica. Activa circuitos prefrontales ventromediales que contrarrestan la inercia existencial. Decisión 2. Relacionarse de forma consciente. La soledad mata más que el tabaco. La segunda decisión silenciosa es, probablemente, la más subestimada de todas en la cultura médica occidental. Y tiene que ver con algo que todos creemos entender, pero que muy pocos gestionamos con la seriedad que merece: nuestras relaciones sociales. En 2023, el cirujano general de los Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, tomó una decisión sin precedentes. Emitió un informe oficial de salud pública, equivalente a los que se emitieron en los años 60 sobre el tabaco, declarando la soledad como una epidemia de salud pública de primer orden. No una tendencia preocupante, una epidemia. Sus conclusiones, basadas en la revisión de más de 300 estudios independientes, fueron contundentes. El aislamiento social crónico aumenta el riesgo de muerte prematura en un 29%. El sentimiento subjetivo de soledad, incluso en personas que no están objetivamente aisladas, lo aumenta en un 26%. Para ponerlo en perspectiva médica, ese porcentaje es superior al riesgo asociado a fumar 15 cigarrillos diarios, superior al riesgo de la obesidad moderada y comparable al riesgo de consumo excesivo de alcohol. Pero hay un matiz crucial que la mayoría de personas ignora y que los centenarios aplican de forma absolutamente instintiva. No se trata de la cantidad de relaciones, sino de la calidad y del tipo específico de interacción. Las personas que viven hasta edades avanzadas con buena salud no son necesariamente las que tienen más amigos ni las más sociables en el sentido convencional. No son las que tienen más seguidores en las redes sociales ni las que asisten a más eventos sociales. Son las que mantienen al menos 3 a 5 relaciones de reciprocidad genuina. El doctor Robert Waldinger, psiquiatra de Harvard y director del estudio de desarrollo de adultos de Harvard, el estudio longitudinal más largo de la historia sobre felicidad y salud humana, con más de 85 años de seguimiento continuo y 4 generaciones de participantes, concluyó en sus publicaciones más recientes algo que sorprendió incluso a los propios investigadores. La calidad de las relaciones íntimas a los 50 años predice mejor la salud física y cognitiva a los 80 que cualquier indicador clínico estándar. Mejor que el colesterol, mejor que la presión arterial, mejor que el índice de masa corporal, mejor que los niveles de glucosa. Las personas que a los 50 años declaraban tener al menos una relación de confianza profunda, alguien con quien podían hablar de cualquier cosa sin miedo al juicio, tenían significativamente menos deterioro cognitivo a los 80 y vivían, en promedio, más años. ¿Por qué? Porque las relaciones de calidad tienen efectos biológicos directos. Regulan el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el sistema central de respuesta al estrés. Estimulan la producción de oxitocina, que tiene efectos antiinflamatorios sistémicos. Activan el sistema de recompensa dopaminérgico de forma sostenida. Y algo que se descubrió más recientemente: las personas con relaciones sociales de calidad tienen una respuesta inmune más robusta a las vacunas, incluyendo la vacuna de la gripe, lo cual es especialmente relevante para personas mayores de 55 años. Para quienes tienen entre 55 y 65 años, esta es una ventana de oportunidad extraordinaria que no conviene desperdiciar. Todavía tienen la energía, el tiempo y la capacidad cognitiva para construir o reconstruir redes de relaciones significativas. La decisión silenciosa que les propongo es concreta. Identifiquen esta semana a 3 personas de su entorno con quienes desearían tener una relación más profunda o más frecuente.
Pueden ser viejos amigos de los que se han distanciado, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de actividades, y den un primer paso pequeño pero real. No hace falta un gran gesto, una llamada telefónica de 15 minutos, un paseo compartido, una invitación a tomar un café. La neurociencia social demuestra que la repetición de pequeños actos de conexión genuina, sostenida en el tiempo, activa el sistema de recompensa dopaminérgico de forma acumulativa y reduce los marcadores inflamatorios sistémicos, particularmente la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ambos fuertemente asociados al envejecimiento acelerado y a las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Decisión. 3. La arquitectura del sueño, el sistema de limpieza cerebral que activamos cada noche. La tercera decisión silenciosa tiene lugar cada noche mientras dormimos, o mientras no dormimos, que es el problema, que afecta silenciosamente a millones de personas en la franja de 55 a 65 años sin que sean plenamente conscientes de sus consecuencias. Quiero comenzar este bloque desmontando un mito que escucho con frecuencia en consulta. Yo duermo poco, pero me recupero bien. No, el cuerpo humano no funciona así. El sueño no es un estado pasivo, de descanso, en el que el cuerpo simplemente se apaga. Es el periodo más activo de reparación biológica que existe, y hay procesos que ocurren durante el sueño que no pueden ocurrir en ningún otro momento del día, sin importar cuánto descansemos despiertos. El más importante de todos, desde el punto de vista de la longevidad cerebral, es la activación del sistema linfático. En 2013, la doctora Maiken Nedergaard y su equipo de la Universidad de Rochester publicaron en la revista Science un descubrimiento que cambió la neurología del envejecimiento. El cerebro tiene su propio sistema de limpieza, completamente independiente del sistema linfático del resto del cuerpo. Lo llamaron sistema linfático. Y este sistema funciona como una red de canales que se dilatan durante el sueño profundo, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo circule activamente a través del tejido cerebral y arrastre las proteínas tóxicas que se acumulan durante las horas de vigilia. Entre esas proteínas están el beta-amiloide y la proteína tau, que son, precisamente, los precursores moleculares de la enfermedad de Alzheimer. La doctora Nedergaard demostró que el sistema linfático es hasta 10 veces más activo durante el sueño profundo que durante la vigilia. 10 veces. Eso significa que cada noche que dormimos mal, dejamos de limpiar el cerebro de los desechos del día, y esos desechos se acumulan, año tras año, década tras década. Lo que es más relevante para nuestra audiencia es esto. A partir de los 55 años, la arquitectura del sueño cambia de forma significativa, y en la mayoría de casos, sin que la persona sea consciente de ello. Disminuye progresivamente el sueño de ondas lentas, que es la fase de sueño más profundo y la que más activa el sistema linfático. Aumentan los despertares nocturnos, muchas veces tan breves que no se recuerdan por la mañana, pero que fragmentan la arquitectura reparadora del sueño. Y la latencia REM, el tiempo que tarda el cerebro en entrar en la fase de sueño, con movimientos oculares rápidos, donde se procesa la memoria emocional, se altera también. El problema es que muchas personas compensan estas dificultades con medicación hipnótica. Y aquí debo ser muy directa, porque es algo que veo con preocupante frecuencia. Varios de los hipnóticos más comunes prescritos a personas mayores de 55 años, incluyendo las benzodiazepinas y algunos fármacos de la familia de las Z, suprimen precisamente el sueño de ondas lentas. Es decir, hacen que la persona se duerma más rápido y no se despierte, pero eliminan la fase de sueño que más necesita. La persona siente que ha dormido, pero su cerebro no ha hecho la limpieza necesaria. Este es un tema que merece una conversación profunda con su médico si usted está tomando este tipo de medicación. Los longevos estudiados en las zonas azules no dormían más horas que el promedio de la población. Lo que tenían era algo diferente: rituales de sueño consistentes y condiciones ambientales optimizadas. Se acostaban y se levantaban a horas regulares, incluso los fines de semana y en vacaciones. Su cerebro sabía exactamente cuándo era el momento de prepararse para dormir. Dormían en ambientes frescos, entre 18 y 20 grados centígrados, que es la temperatura que favorece la termorregulación necesaria para el sueño profundo. Dormían en oscuridad casi total, porque la presencia de luz, incluso tenue, suprime la secreción de melatonina.
No consumían cafeína después del mediodía, sabiendo que la vida media de la cafeína en el organismo es de 5 a 7 horas, y algo que la ciencia moderna confirma con contundencia. Ninguno de ellos estaba expuesto a pantallas electrónicas en las 2 horas previas a dormir. Decisión 4. Moverse de forma inteligente. El músculo como órgano endocrino. La cuarta decisión silenciosa no se trata de correr maratones, ni de ir al gimnasio 5 días por semana. No se trata de ponerse en forma en el sentido estético del término. Se trata de entender algo que la medicina ha tardado décadas en reconocer y que cambia radicalmente la forma en que debemos pensar sobre el movimiento después de los 55. El músculo no es solo tejido locomotor, es un órgano endocrino activo. Es, de hecho, el órgano endocrino más grande del cuerpo humano. En 2003, la doctora Bente Klarlund Pedersen, de la Universidad de Copenhague, publicó un artículo en el Journal of Physiology que causó un impacto enorme en la fisiología del ejercicio. Describió por primera vez las mioquinas, moléculas señalizadoras proteicas liberadas por el tejido muscular durante la contracción. Antes de ese descubrimiento, se pensaba que el músculo era simplemente un tejido que se contraía para producir movimiento. Pedersen demostró que, en realidad, el músculo en contracción se comunica activamente con prácticamente todos los órganos del cuerpo a través de estas moléculas. Hoy sabemos que existen más de 650 tipos diferentes de mioquinas identificadas y que actúan sobre el cerebro, el hígado, el tejido adiposo, el sistema inmune, el corazón, los huesos y el páncreas. En particular, una mioquina llamada irisina, liberada de forma preferente durante el ejercicio de resistencia moderada, tiene efectos especialmente relevantes para la salud cerebral. Estudios publicados en Nature Medicine han demostrado que la irisina estimula la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF por sus siglas en inglés, que es esencialmente el fertilizante molecular de las neuronas. El BDNF favorece la formación de nuevas sinapsis, protege las neuronas existentes del daño oxidativo y es uno de los factores más importantes en la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Otra mioquina, la osteocalcina, liberada por el hueso en respuesta al ejercicio, mejora la función cognitiva y la memoria en modelos animales y está siendo estudiada activamente como biomarcador de salud cerebral en humanos. Para la población de 55 a 65 años, hay un fenómeno que merece atención especial y urgente: la sarcopenia. A partir de los 50 años, el cuerpo humano pierde entre el 1 y el 2% de masa muscular por año si no se interviene activamente. Y esta pérdida no es lineal. Se acelera con la inactividad, con el estrés crónico, con la inflamación sistémica y con una ingesta proteica insuficiente. Para cuando una persona llega a los 70 años sin haber tomado medidas, puede haber perdido entre el 30 y el 40% de su masa muscular original. Y la sarcopenia no es solo un problema estético o de fuerza, es un predictor independiente de mortalidad, de deterioro cognitivo, de riesgo de caídas y fracturas, de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico y de hospitalizaciones prolongadas. La buena noticia, respaldada por metaanálisis publicados en el British Journal of Sports Medicine y en el Journal of the American Geriatric Society, es que el músculo tiene una plasticidad biológica extraordinaria, incluso a edades avanzadas. Personas de 70 a 80 años, completamente sedentarias, que inician un programa de entrenamiento de resistencia progresivo, pueden recuperar hasta un 30% de la masa muscular perdida en tan solo 12 a 16 semanas. Para quienes tienen entre 55 y 65, la ventana es todavía más favorable, porque el sistema hormonal anabólico, aunque ya en declive, aún responde con mayor vigor. La decisión silenciosa que les propongo es concreta y alcanzable. Incorporen 2 a 3 sesiones semanales de ejercicio de resistencia, de 20 a 30 minutos de duración real cada una. No necesitan pesas profesionales ni una membresía de gimnasio. El propio peso corporal, las bandas elásticas de resistencia o simples objetos del hogar son completamente suficientes para comenzar. Sentadillas, flexiones de pared, elevaciones de talones, ejercicios de equilibrio sobre una pierna. Lo que importa no es el equipamiento, sino el principio de sobrecarga progresiva. Cada semana o cada 2 semanas, el músculo debe enfrentar un desafío ligeramente mayor que el periodo anterior. Más repeticiones, o más resistencia, o menos tiempo de descanso. Ese es el estímulo que activa la síntesis proteica muscular, la liberación de mioquinas protectoras y la señalización que frena el proceso de sarcopenia.
Recuerden, el músculo no crece para demostrar nada, crece para sobrevivir. Decisión 5. Alimentarse con inteligencia metabólica. No es dieta, es cronobiología. La quinta decisión silenciosa transforma completamente la forma en que entendemos la alimentación después de los 55. No vamos a hablar de dietas, no vamos a hablar de alimentos superfood ni de suplementos milagrosos. Vamos a hablar de algo más profundo, más preciso y con mucha más evidencia científica detrás. La cronobiología nutricional. ¿Qué es la cronobiología nutricional? Es la ciencia que estudia cómo el momento en que comemos afecta al metabolismo de forma completamente independiente al contenido nutricional de lo que comemos. Dicho de otra forma, los mismos alimentos, ingeridos a diferentes horas del día, producen respuestas metabólicas radicalmente distintas en el organismo. Los trabajos de la doctora Sachidananda Panda y su equipo del Instituto Salk de Biología de California han sido pioneros en este campo. Sus investigaciones, publicadas en Cell Metabolism y otras revistas de alto impacto, han demostrado que el organismo tiene relojes biológicos moleculares en prácticamente todos sus tejidos. Relojes que regulan cuando los enzimas digestivos están más activos, cuando la insulina responde con mayor eficiencia, cuando el hígado procesa mejor las grasas y cuando el sistema inmune está más alerta. Y todos esos relojes están sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad del entorno. Cuando comemos en horas que no corresponden a esos ritmos, básicamente le estamos enviando señales de confusión al sistema metabólico. Y esa confusión, sostenida en el tiempo, se traduce en resistencia a la insulina, acumulación de grasa visceral, inflamación sistémica y envejecimiento acelerado. Los longevos estudiados en las zonas azules compartían un patrón alimentario que ningún nutricionista les había prescrito, pero que la ciencia moderna está validando sistemáticamente. Consumían la mayor parte de sus calorías en las primeras horas del día, hacían una comida principal substancial al mediodía y cenaban de forma ligera y temprana, generalmente antes de las 7 de la tarde. No picaban entre horas de forma habitual. Y entre la última ingesta del día y la primera del día siguiente había un periodo de ayuno natural de entre 12 y 14 horas. No porque lo llamaran ayuno intermitente, simplemente porque era el patrón que les resultaba natural y cómodo, el mismo patrón que el cuerpo humano ejecutó durante cientos de miles de años antes de que existiera la iluminación eléctrica, los refrigeradores y los servicios de comida a domicilio disponibles las 24 horas. Ese ayuno nocturno de 12 a 14 horas no es una dieta extrema ni una moda pasajera. Tiene efectos metabólicos profundos y bien documentados. Mejora la sensibilidad a la insulina al dar al páncreas tiempo de recuperación suficiente entre estímulos. Reduce los triglicéridos en sangre. Favorece la autofagia celular, que es el proceso por el cual las células se autolimpian eliminando orgánulos y proteínas dañadas. Un proceso directamente relacionado con la prevención del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Tan importante que su descubridor, el Dr. Yoshinori Ohsumi, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016 precisamente por describir sus mecanismos moleculares, y reduce los marcadores de inflamación sistémica de forma consistente. Para la franja de 55 a 65 años hay un elemento adicional que no puede ignorarse y que la mayoría de recomendaciones nutricionales estándar aún no ha integrado adecuadamente: el umbral de leucina para la síntesis proteica muscular. A partir de los 50 años, el músculo se vuelve más resistente a las señales anabólicas. Específicamente, necesita niveles más altos del aminoácido leucina en sangre para activar el complejo mTORC1, que es el interruptor molecular principal de la síntesis proteica. Esto significa que una persona de 60 años necesita más proteína por comida que una de 30 para obtener la misma respuesta anabólica muscular, y no distribuida en pequeñas cantidades a lo largo del día, sino en porciones concentradas que superen ese umbral. Los consensos más recientes de nutrición deportiva aplicada a personas mayores, publicados por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica, recomiendan entre 1,5 y 2 gramos de proteína de alta calidad por kilogramo de peso corporal al día, con una distribución de al menos 30 a 40 gramos por comida principal. Si pesa 70 kilogramos, eso significa entre 105 y 140 gramos de proteína diarios, una cantidad que la mayoría de personas mayores de 55 años no está alcanzando. Permítanme resumirlas una última vez, de forma clara y directa. Primera,
Construir un propósito de vida deliberado. No esperar a encontrarlo. Arquitectarlo activamente, preguntándose cada mañana qué solo usted puede hacer, saber o transmitir. Segunda, invertir en relaciones de reciprocidad genuina. No en cantidad, sino en calidad. 3 a 5 relaciones donde el dar y el recibir sean reales y mutuos valen más, biológicamente, que 50 conocidos superficiales. Tercera, proteger la arquitectura del sueño, estableciendo una ventana de sueño estable. El sueño no es tiempo perdido, es el sistema de limpieza cerebral más poderoso que existe. Cuarta, incorporar el ejercicio de resistencia progresivo 2 a 3 veces por semana, no para verse mejor, para mantener el músculo como el órgano endocrino que regula la salud cerebral, metabólica e inmune. Quinta, alinear el ritmo de la alimentación con el reloj biológico y asegurar el aporte proteico adecuado por comida. No se trata de lo que se come, sino también de cuándo y en qué proporción. Sexta, implementar una práctica diaria de regulación emocional. Comenzando por algo tan sencillo como escribir 3 momentos específicos de gratitud antes de dormir. El estrés crónico envejece el ADN. La regulación emocional lo protege. En Vida Plena Senior, nuestro compromiso es ofrecerles cada semana información respaldada por la evidencia científica más actual, explicada con la claridad que merece alguien que toma decisiones sobre su propia salud. Sin sensacionalismo, sin simplificaciones, sin productos que vender, porque ustedes merecen la misma calidad de información que recibe cualquier profesional de la salud. Si este video les ha aportado valor, les pido que lo compartan con alguien cercano que esté en esta etapa de la vida. Porque cada semana que pasa sin información de calidad es una semana que su biología no espera. Hasta la próxima semana. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Cada semana, nueva información, que puede cambiar cómo envejeces.